Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla de Paréntesis de Amor. Soy Miguel Mayorga, misionero digital cristiano, y hoy quiero invitarlos a hablar sobre el tema de el infierno y mi voluntad. Bienvenidos. Para eso vamos a iniciar con la oración que Cristo nos sugirió, que Cristo nos enseñó, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bienvenidos a todos nuestros hermanos cristianos, católicos, cristianos, evangélicos, protestantes, bautistas y a todos aquellos que quieren conocer sobre Cristo como el camino, la verdad y la vida. Un día les contaré por qué estoy en esta misión que se llama Paréntesis de Amor. Pero antes, hoy quiero hablarles de algo que me decía un sacerdote esta semana y que creo que me puso en mi corazón para transmitírselo a cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces? Solo quiero que piensen y empecemos a reflexionar con esto. ¿Cuántas veces hemos creído que seguimos la voluntad de Dios? Pero en el camino se nos van presentando cosas y hoy quiero hablar de eso. Para empezar, acompáñenme con la Biblia buscando Deuteronomios 30, 15, 19. Y dice así: mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios. En ese momento, el pueblo de Israel venía de atravesar el desierto. Había visto milagros, había sido liberado y había experimentado a Dios. Sin embargo, aún sabiendo que Dios iba guiándolos en la nube, ¿cierto? Aún sabiendo que los guiaba en la nube, el pueblo le reclamaba a Dios e intentaba hacer muchas cosas. Crear becerros de oro, alabar a otros dioses, decir que lo que les estaba dando Dios no era suficiente. Pero para muchos seguían la voluntad de Dios. Leamos ahora el Salmo número 1 que dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Es como árbol plantado junto al agua. En cambio, los impíos son como paja que se lleva el viento. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Ahora acompáñenme a leer la carta a los Romanos 8, del 5 al 6, y dice así: los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque las tendencias de la carne llevan a la muerte, pero las del Espíritu a la vida y a la paz. Ahora voy a tocar rápidamente estos evangelios, espero que tú los profundices en tu casa. Toma este hermoso libro que trae tanta sabiduría para seguir el consejo bueno. Vamos con el Evangelio de Mateo 26, 34, que dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás. Y ya voy a profundizar en esta palabra. Es muy curioso porque es una conversación que Jesús está teniendo con Pedro. Y en Mateo 26, 33, Pedro le dice:
Permítanme acá y retomo. Y dice: Pedro le dijo: aunque fueras para todos ocasión de caída, para mí no. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir, jamás te negaré. Y lo mismo dijeron los demás. Luego, más adelante, en el Evangelio 26, en el versículo 75, se da esta conversación y es: entonces Pedro recordó que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera se echó a llorar amargamente. Y finalizamos con Juan 23. Dice así: Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia el sepulcro, los dos juntos. El otro discípulo corrió más que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se asomó y vio los lienzos por el suelo, pero no entró. Enseguida llegó Simón. Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos por el suelo. El sudario con que habían envuelto la cabeza no estaba en el suelo con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, vio y creyó, pues no había entendido aún la escritura según la cual Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a su casa. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Acá hemos dado algunas palabras y quiero con esto expresar lo siguiente. Muchas veces creemos seguir la voluntad de Dios. De por sí, en las iglesias donde vamos, a los sacerdotes que escuchamos o a los pastores que oímos, muchas veces nos dicen: pidan que Dios da. La pregunta es: ¿Dios qué da? Dios da prosperidad, Dios da salud, Dios da pareja, felicidad, placer. ¿O realmente el mensaje de Dios con Jesús es: da amor y vida eterna? Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero acompáñame a esta historia que está basada en lo que acabamos de leer. Durante muchos tiempos yo creí seguir a Dios. Yo iba a la iglesia con mi familia, en esa época era muy joven, tenía 16, 18 años. Íbamos todos los domingos con mi familia. Yo ayunaba cuando mis padres decían que ayunáramos, oraba, nunca podía orar con los ojos cerrados, no sé por qué. Me distraía cuando otro oraba, pero yo creía que yo estaba haciendo las cosas bien. Cuando dejo mi vida cristiana desde los 24 hasta los 34 años y vuelvo a Dios, pero ya no en la iglesia cristiana evangélica protestante, sino en la iglesia católica, empiezo a darme cuenta que la mayoría de personas hacíamos lo mismo. Y no quiero compararme ni decir que lo que están haciendo ellos o yo es lo mismo, o lo que tú estás haciendo es igual o peor a lo que yo estaba haciendo. A lo que quiero decirte es que muchas veces creemos que por estar en la iglesia estamos siguiendo la voluntad de Dios. Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que más se me dificulta hoy en día siendo cristiano, es escuchar a Cristo en la vida cotidiana. Dejarle todo en las manos de Cristo, porque mi cabeza me juega muchas veces muchas cosas, ¿no? Hay muchos gusanos en mi cabeza aún y estoy tratándolos de trabajar con Dios y con la palabra. Pero entonces, cuando el Padre hablaba, me hizo sentir como Pedro. ¿Y por qué? A grosso modo, Pedro era un pescador terco que creía que lo que él pensaba o lo que él veía era lo que todo el mundo tenía que pensar o ver.
Dudó cuando vio a Jesús, pero se contagió porque Andrés, su hermano, le dijo, vengo, vamos. Más adelante, cuando pescan y no logran pescar nada, y llega Dios y les dice, vengan, echen la red al otro lado. El primero que dice, no, pero a ver, si ya pescamos toda la noche. Pedro. Y ese Pedro hoy puede ser tú como lo soy yo. Seguimos a Jesús, pero lo seguimos en nuestros lineamientos, en nuestra forma de pensar. Yo creo que Jesús lo único que hacía era así. Decía, Señor, ten piedad de Pedro o de Simón en ese momento. En otra ocasión, estaban en la barca, había tormenta, todos estaban en crisis. Jesús camina frente a ellos sobre el mar y le dice a Pedro, ven para acá. Y Pedro no quería, no creía. Y Jesús, venga para acá. Pedro seguía a Dios. Tú sigues a Dios, yo sigo a Dios. Pero parece que lo seguimos a nuestro modo. Más adelante, cuando Jesús sube al Getsemaní, que lo vimos en el podcast pasado, les dijo, esperen aquí, oren y velen. Y Jesús sufriendo agonía, sufriendo tristeza, hablando con el Padre, baja y lo encuentra dormido. Jesús va y lo despierta. Vuelve y sube a orar, baja y vuelve y lo encuentra dormido. En la última cena, prácticamente Jesús les dice a todos, oiga, alguien me va a traicionar, ¿cierto? Vaya y haga lo que tiene que hacer, pero ninguno vaya a hacer nada, porque pues esto ya está dicho por mi Padre. 3 doritos después, llega la legión a capturar a Jesús, y el primero que hace algo es Pedro, cortándole la oreja a un militar. Yo creo que Jesús volvió a decir, oiga, tras que estoy sufriendo, tras que me van a esposar, tras que voy a entregar mi vida, va y le corta la oreja cuando les digo no hagan nada. Porque hay veces Jesús quiere que no hagas nada, pero seguimos haciendo cosas. Como otras veces, volviendo a la tormenta, Jesús quiere que tú hagas algo, pero tú no quieres. En fin, Jesús le tocó sanar la oreja al militar. Ya sabíamos que Pedro le decía frente a Jesús, yo doy la vida por ti, yo me hago matar por ti, es que usted es el pro, usted es lo mejor, usted es chévere, bacán. Pero Jesús, estando en silencio, Jesús estando frente a un juicio, sabía que esas palabras de Pedro, ya se las había dicho en Mateo, iban a ser negadas por el mismo Pedro. Lo negó una vez, lo negó 2 veces, lo negó 3 veces. Y dice la palabra algo muy importante, y es que cuando sonó el gallo, Pedro recordó la palabra de Jesús y su corazón lloró. Y me voy a quedar hasta ahí en este momento para que tú entiendas el mensaje. Reflexionemos si estamos con Jesús desde nuestra voluntad, desde nuestros propios prejuicios, desde nuestros propios miedos. Estamos con Jesús porque culturalmente nos dijeron que Jesús era donde teníamos que ir. Estamos con Jesús porque vimos milagros de Jesús que hizo en nuestra vida o le hizo a otros, y creemos que si seguimos con Él vamos a seguir recibiendo milagros. Pero no vemos a Jesús. No escuchamos a Jesús. A Pedro le habló, le dijo las cosas, mas aún así no quiso escuchar. Y a mí me ha pasado.
Y a mí, hay veces salgo de la Eucaristía, hay veces salgo de escuchar el mensaje y yo digo, así es, lo que están diciendo es verdad, pero llego a mi casa, llego a mi vida y se me olvida seguir la voluntad de Jesús. Pedro se quebró. Pedro no entendía por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo, solo sabía que había vivido en su voluntad. ¿Tú te imaginas vivir engañado por uno mismo? Además, porque la palabra de Dios es tan bonita que básicamente lo único que dice es que los sueños que Dios coloca en tu corazón son sueños de paz, de amor, de bienestar. Que vivir con Cristo para el mundo es un ataque constante, pero en Dios somos más que vencedores. Pedro, como los demás apóstoles, excepto uno, se escondieron mientras Jesús era crucificado. El verdadero infierno en la tierra se llama vivir en nuestra propia voluntad. Porque vivir en nuestra propia voluntad nos lleva a cometer errores, a desperdiciar los detalles, los milagros que Dios ha hecho en nosotros. Miren, yo tenía una crisis conmigo y con Dios, estaba agarrado con Dios, con Jesús, y en una dirección espiritual con mi Padre, con el Padre que me guía. Él me pega una cachetada de Cristo a mí, directa, y me dice, Miguel, tú pides mucho y no te das cuenta de lo que Dios ha hecho en ti. Pediste el trabajo que querías y Dios te lo dio. Pediste estar en X ciudad, Dios te la dio. Pediste tener un hijo bendecido, Dios te lo dio. Pediste estar pegadito a Dios, Dios te lo dio, y vienes a la iglesia a quejarte porque Dios no te está dando. ¿Qué tan Pedro soy? ¿Qué tan Pedro eres tú? Pedro se va, como los demás apóstoles, se esconde, vive su propio infierno, porque vivir en nuestra voluntad hace que nos pase lo que le pasó a Adán y a Eva. Verse desnudo, vulnerable y escondernos entre las ramas cuando Dios nos llama. ¿Y sabes para qué Dios creó el libre albedrío? Para que a pesar de tener nuestra propia voluntad, siempre elijamos el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Al hijo pródigo, a Adán y a muchos otros se avergonzaron de la voluntad suya porque cometieron muchos errores. Porque vivir en nuestra voluntad nos aleja de la verdad. Si no, mire cuántos jóvenes, cuando nosotros fuimos jóvenes y cuando nuestros padres fueron jóvenes, cuántas personas terminaron alejadas de Dios y hoy les da vergüenza acercarse al Padre. Pero lo más bonito es que el Padre ya está a kilómetros esperando que tú alces la mano y le digas, Señor, aquí yo estoy, Señor, ven a mí, Señor, abrígame, Señor, te entrego mi vida, haz tu voluntad. Claro, venimos a la voluntad del Padre cuando hemos sido golpeados por la vida, ya nos enfermamos porque no nos cuidamos, cuando ya dañamos nuestro hogar porque pues ya se dañó. Y entonces pues decimos y le reclamamos a Dios, Dios, ¿por qué tengo esta vida? A ver, amigo, llevaste mucho tiempo desde tu voluntad viviendo a tu acomodo.
no en la de Dios. Porque si vivieras en la voluntad de Dios, a pesar de todo lo que te iba a pasar, sabías que Dios estaba ahí. Y después vamos a ver en otro vídeo cómo es vivir en la voluntad de Dios. Pero hoy quiero decirles que no es vivir en la voluntad de Dios. Pasaron 3 días de la crucifixión de Jesús y nos enseña Juan que María Magdalena salió caminando a la tumba y vio la piedra corrida. Tuvo muchas emociones, salió corriendo y en el camino se encuentra a Juan y a Pedro. Acá es muy curioso porque nos encontramos con 2 personajes supremamente fundamentales. Pedro, el que vivió en su voluntad, y Juan, que Jesús lo llamaba su discípulo amado. Pedro, que en su voluntad juró no negar a Dios, pero lo negó 3 veces y se escondió. Y Juan, que en silencio acompañó a Jesús y a la Virgen María hasta la crucifixión del mismo Jesús. Juan vivía en la voluntad de Dios. A Pedro le costaba y estaba avergonzado. Y María Magdalena les cuenta que la piedra está corrida y salen a correr, pero Juan corre más rápido que Pedro. Y podemos hacer una interpretación aquí. Pedro no corrió tan rápido como Juan por vergüenza, por temor a encontrarse con su propia falla, porque en ese momento no entendía que no se iba a encontrar con sus errores, se iba a encontrar con el que da la vida, con el que da el amor. Y aún Juan, llegando de primeras y sabiendo cuál es el amor verdadero del Padre, porque el amor del Padre, el amor de Jesús en su voluntad no es egoísta. Se frenó en la entrada y esperó que aquel hombre que tenía su corazón avergonzado entrara primero. Y entró él y su corazón se llenó de gozo al ver que Jesús no estaba, pero con dudas, hasta que lograron comprender que la palabra de Dios se había hecho real, que Jesús había resucitado. Más adelante, después de que Jesús resucita y que se encuentra con los apóstoles, Jesús le pregunta a Pedro: ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú realmente me amas? Siéntete amado por Cristo, porque Cristo espera ser amado por ti. Él está ahí. Cuando no quieres estar cerca a Él, Él simplemente se hace a un lado y le clama a su Padre que tenga compasión de ti. Cristo no vino para castigarnos, y mucho menos Dios. Decía el Padre algo que era verdad, y es: Dios no puede ser un Dios incoherente, porque no lo es, de castigarnos por nuestros pecados, cuando dio la vida de su propio Hijo para limpiarnos nuestros pecados. Dios limpia nuestros pecados, y acercarnos a Dios es limpiar nuestros pecados. Nos van a quedar cicatrices, nos van a quedar secuelas de lo que hemos vivido, si lo vivimos mal o lo vivimos bien. Pero no es por Cristo, no es por Dios. Hoy, permítete acercarte realmente a la voluntad del Padre. Hoy, realmente renuncia a tu voluntad. No mires atrás, porque atrás van a estar todos tus problemas, todas tus crisis. Mira hacia adelante, de donde Dios te está dando maná y miel. Confía en que lo que estás viviendo va a ser testimonio de Cristo en tu vida.
No dejes perder los tesoros y los milagros que Él ha hecho en ti. Recuerda cuando en la tormenta caminó sobre el mar y te levantó. Recuerda cuando sentías que no habías hecho nada en tu día y Jesús te dijo, mándala hacia el otro lado y tuviste alimento. Recuerda cuando acompañaste a Jesús a predicar y no había nada de alimento, pero muchas personas enfrente tuyo, Cristo multiplicó. Cristo está contigo cuando tú quieres que esté. Llora si tienes que llorar, sufre si tienes que llorar, pero en Cristo. No busques el consejo malo. Y aunque te avergüences de haberle fallado a Cristo, Cristo te está esperando. Cristo no solo resucitó físicamente, sino resucitó en el espíritu de Pedro. Y hoy permíteme orar por ti, para que nuestra voluntad no nos lleve a vivir infiernos, sino que sea la voluntad de Dios en nosotros. Amado Dios, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces nos creemos Juan, cuando hemos sido Simón Pedro durante mucho tiempo. Cuando se nos ha olvidado el testimonio que es nuestra vida gracias a ti. Cuando fallamos y simplemente nos damos la vuelta y no queremos volvernos a acercar. Tú ya nos estás mirando y el Padre está esperando a darnos nueva ropa, nuevo calzado y darnos una celebración por nuestra bienvenida. Señor, permítenos ser ese Pedro posterior a tu muerte. Mira que queremos amarte, amarte y amarte. Queremos sentir tu presencia y caminar ese camino que nos enseñaste de amor, de verdad, de justicia. Pero no esa justicia humana que castiga, esa justicia tuya que perdona. Enséñanos tu misericordia. Enséñanos a tener fe y como tú dijiste, nos diste el Espíritu Santo para que nos acerque a ti. No a nuestras necesidades físicas, no a nuestras necesidades emocionales. Acercarnos a ti. Y lo que hoy podamos estar viviendo, que sea el pretexto para acercarnos a ti. Enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos a sentirnos cerquita de ti. Enséñanos a pensar bonito como tú piensas, amado Jesús. Sabemos que no somos de esta tierra, sino somos de la vida eterna que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han hecho para los que creen y siguen su voluntad. Amigo, hermano, comparte este video a las personas que lo necesitan. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Paz y bien.